Buen día, profe. Buen día, Buen día, profes. chicos, ¿cómo les Buenas, va? ¿cómo andan? Día, profe, Bien. buenas. Buenos días. Buenas, buenas. Uy, qué voz de locutor. Voz de locutor, ¿sí? No sé quién fue. No, yo la verdad que acá entre toda esta cantidad de caras no veo ninguna cara. Bueno, fotos, porque ninguno muestra la cara, solamente nosotras dos, Juli. Sí, Fíjate que Mónica. todos muestran fotitos. Para mí que ni siquiera se han lavado la cara. Por eso es Ahí está, que ahí hay un valiente, mira. A ver, no lo veo, para. Nahuel Facundo. Estás muteado, Nahuel. Como puede ver, me está dando Ahí sol en la está, cara, así que no hola. puedo tener la mejor del mundo. Bien, ¿ves? Pero el único valiente que muestra su rostro en vivo. Si me avisa con tiempo, me preparo un poco más, pero ahora mismo, lunes a la mañana, la Es verdad que muy mi imagen no es lunes, la mejor. Es muy... muy 8 de la mañana. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo han pasado el fin de chicos? Estudiando. Es una formalidad, no quiero que me cuenten porque si no, no se nos va toda la clase. Bueno, a ver. Ahí alguien es... ¿no sos vos, Juli, o sí sos vos, Juli? El, ¿El el, qué? ruido, el ruido de fondo, el grito de Eh, fondo. puede ser, puede ser. Lo No, estoy porque si no... sintiendo. No, porque sentí un ruidito y digo, no sé si es alguno de los chicos que tiene desmuteado. Ah, no están desmuteados porque no pueden. Bien, lo puse como para que entren ellos solos. A ver, espera, reactivar. Ahí está, por ellos mismos, está bien, esto está bien. Bueno, creo que estamos en horario porque mira, son 76 y estamos 8:05, así que podríamos comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir. Bien, avísenme si están viendo una Sí, filmina de sistemas estamos Sí, viendo, operativos. profe, profe. se ve bien. Bárbaro. Vamos a correr así como para que yo pueda tener lugar para todo. Bueno, esta es la tercera clase práctica, ¿sí? Van a encontrar en la VE, en el curso 2K1, una carpetita que dice material de las clases prácticas, ¿sí? Allí están las filminas de la primera clase y las de la segunda clase que dio Juliana sobre instalación de Ubuntu, perdón, creación de una máquina virtual y la instalación de Ubuntu en máquinas virtuales. Hoy vamos a continuar un poquito para empezar a utilizar algo de sistemas operativos Linux, una distribución. Y la clase que viene, Juli, vamos a dar la segunda parte, digamos, del trabajo práctico. Sí, la Bien, instalación de paquetes. instalación de paquetes. Eso creo que va a llevar media clase nada más, así que no, Sí, no más que eso. no más que eso. Les cuento por qué esto, porque más tarde nosotros ya hemos charlado con Juliana, vamos a hacer unos retoques al trabajo práctico, por eso no se lo subimos ahora en este momento, pero dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, al mediodía, ya va a estar disponible para que lo bajen al enunciado del trabajo práctico y puedan empezar a preparar la entrega. De aquí a 15 días más o menos va a ser la entrega del trabajo práctico. De todas formas, van a tener la semana que viene la otra parte, ¿no? Bien, quizás les demos unos días más, Juli. Bueno, sí. Bien, ya vamos a ver la fecha, pero mínimo 15 días desde hoy, mínimamente. Bueno, vamos a el tema de hoy. Bien, vamos a hablar un poquito, todavía un poquito teóricamente de Linux, pero ya vamos a entrar a la práctica. El acceso al sistema es lo que se denomina con requerimiento de credenciales, es decir,
nosotros vamos a tener que tener un nombre de usuario asignado para poder entrar y una contraseña definida que cada vez que nosotros entremos nos la va a solicitar. Eso puede variar de acuerdo a cómo ustedes hayan instalado su distribución en la máquina virtual que crearon. Así que, por lo pronto les digo que en líneas generales y en cualquier sistema necesitamos usuario y contraseña. Eso es un acceso con un cierto nivel de seguridad. Generalmente el comando que se ejecuta es el comando login, que lo ejecuta automáticamente el sistema, pero si nosotros utilizamos una máquina que ha sido utilizada por otro usuario, con colocar login y el nombre del usuario, automáticamente me pide la clave para cambiar de usuario y cambiar la sesión de ese usuario. ¿Sí? Por ejemplo, escribimos login pp, como puse ahí, y ahí nos va a solicitar la password. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando nos pide la password o palabra clave o contraseña, el prompt titila, pero no me muestra la cantidad de caracteres que yo estoy ingresando a la hora de poner la clave. Si son 3 caracteres, 4, 5, 6, 7, el prompt solamente titila y no me dice cuántos caracteres estoy ingresando. Por lo tanto, eso es un mayor nivel de seguridad. Siempre recuerden de guardar las claves porque entran como usuario común y cuando necesitan la clave de superusuario muchas veces se la olvidan. Así que bueno, traten de guardarla en algún lugar seguro. Bien, pasemos a los comandos relacionados al acceso. Cuando nosotros queremos entrar pusimos el comando login, ¿sí? Pero si queremos salir de nuestra sesión, el comando que se utiliza es el comando logout. ¿Sí? El comando logout cierra esa sesión y permite que cualquier otro usuario pueda ingresar. De todas formas, cuando nosotros estamos en una sesión y ponemos el comando login, nos permite ingresar a otra sesión de usuario en esa misma consola, obviamente, en ese mismo terminal, y cierra la sesión anterior. No hace falta poner logout porque automáticamente lo hace el sistema. Ahora, si abrimos otra consola, otra terminal, podemos ir abriendo distintas terminales con distintos usuarios. Bien. También es un comando que se utiliza para salir de la sesión o se me cierre la terminal, el comando exit. El comando exit me permite salir de esa sesión, quizás porque algo me falló, algo no me funcionó, o quiero cerrarla por algún motivo, puedo usar el comando exit y no salgo de mi usuario, sino de la sesión que tengo abierta. El comando shutdown es el que me sirve para apagar el sistema. Yo puedo apagar un servidor con el comando shutdown. Si yo uso shutdown en mi PC, en mi notebook, en mi máquina, lo que hago es apagar el Linux. ¿Sí? No estoy cerrando la sesión, sino que apago todo el Linux, todo el sistema operativo. Entonces, tengan en cuenta en qué momento usar el shutdown y en qué momento usar el exit o el logout. Uy, hoy estoy. Bueno, si hay dudas sobre algún comando, si nosotros estamos escribiendo algún comando y tenemos dudas de cómo se va a utilizar o cómo tenemos que utilizarlo, existe un comando llamado man, que es el manual de comandos. Y ese man, con el comando que estoy tratando de consultar a continuación, permite acceder al manual de ese comando, es decir, una explicación de cómo funciona, para qué sirve, cuál es la sintaxis, si tiene opciones. Depende del tipo de comando, es la cantidad de texto para leer que tiene ese manual. Por ejemplo, si nosotros queremos saber un poquito más de shutdown, podemos man shutdown y me muestra un texto donde me explica todas las funcionalidades de ese comando. Bien, veo que hay varios chats.
Juli, vos andás revisando los chats a ver si hay preguntas. Sí, no, hay saludos y solamente una pregunta de si podíamos enviar la asistencia ahora. No, no podemos, bien. Enzo, porque tenemos un problemita, así que todavía no. Bien, Juli, cuando vos quieras participar y agregar algo, acordate. Sí. Interrumpime nada más. Bien. Bien, vamos a trabajar, o sea, cuando nosotros entramos a un Linux, se nos presentan varias interfaces, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con el modo consola o modo texto, que se le llama, que es esta pantalla negra. En algunos puede aparecerle una pantalla blanca, pero en realidad este es el tipo de consola o pantalla que vamos a utilizar cuando estemos trabajando en la práctica, ¿sí? La pantalla gráfica la vamos a dejar de lado para en algún momento utilizarla si es necesario. Pero yo les aconsejo que traten de no usar tanto la pantalla gráfica porque sobre todo al principio, porque empiezan a utilizar comandos de la parte gráfica y de la parte de consola y cuando están las evaluaciones se confunden porque hacen cosas, hacen comandos como por ejemplo renombrar archivos, mover archivos o copiar archivos con la parte gráfica y cuando tienen que hacerlo con los comandos que nosotros les enseñamos se olvidaron. Entonces traten de por lo menos al principio no usar tanto la parte gráfica para que se vayan acostumbrando al modo consola. Bien, Linux tiene un sistema de archivos que es de estructura jerárquica. Esa estructura jerárquica tiene una raíz que está representada a través de la barra inclinada, ¿sí? Y una serie de directorios que son casi diría, ¿cómo se dice? Genéricos para todos los sistemas. Puede que alguna distribución tenga algún subdirectorio más o menos, pero en grandes rasgos los directorios que contiene este sistema de archivos son más o menos los mismos. Ese es el modo gráfico de cómo nosotros lo vamos a ver, pero tratemos de no utilizar, como les dije, este es el modo gráfico. En la representación de algún ejercicio, de alguna cosa que ustedes van a ver en el libro o algún ejemplo que veamos, esta es la estructura de árbol invertido o estructura jerárquica que utiliza Linux. La raíz, en un primer nivel hay subdirectorios, yo puse 3 nada más, pero hay muchos más directorios comunes. User, dev, home, bin, etc., sbin, boot, se me están olvidando, var, tmp, mnt, son una serie de subdirectorios que pertenecen a esta estructura de Linux, del sistema de archivos, y que dependen directamente de la raíz. La raíz es un directorio que es el padre de todos los directorios, así se le llama en Linux, es el padre de todos los directorios que dependen de él. Luego, cada uno de los directorios puede tener, a su vez, subdirectorios o archivos. Nosotros en Windows habremos escuchado mucho el concepto de carpeta. Acá nosotros siempre los nombramos como subdirectorios. Hay un subdirectorio en particular, que es el que nosotros manejamos aquí, el subdirectorio Home, que dentro de él se encuentran los subdirectorios de los usuarios. Es decir, acá van a ver que hay un nombre, Francis, Gema, Miguel, son subdirectorios con nombres de usuarios. Si nosotros tuviéramos que hacer un subdirectorio con los nombres de nuestros usuarios, que por lo general es
la inicial más el apellido, debería decir, uy, perdón, se me fue, debería decir F. Suárez, G. Álvarez, M. López, ¿sí? Entonces, allí tendríamos los nombres de los archivos, de los subdirectorios que pertenecen a cada uno de los usuarios logueados a nuestro sistema, que están permitidos ingresar a nuestros sistemas. Cada usuario, cuando es creado, además de crearse un nombre de usuario y una clave, se crea un subdirectorio por defecto. Es decir, que cada usuario va a tener su subdirectorio. Y en donde el sistema lo va a posicionar cuando ejecute el comando login, lo va a posicionar automáticamente en su subdirectorio de conexión. Ya vamos a hablar de esos directorios un poquito más adelante. Entonces, el usuario que ingrese, por ejemplo, en este caso Francis, va a ver a partir de Francis todo lo que está dentro, pero no va a observarlo, visualizar todo lo que esté por arriba de él, excepto que tenga permisos para ver los subdirectorios de más arriba, porque estos subdirectorios son de un nivel superior, ¿sí? Entonces, cada usuario ve su subdirectorio y puede acceder, puede mover, puede borrar, puede modificar o crear dentro de su subdirectorio de conexión. A todo lo demás va a tener accesos a través de los perfiles que se generen, pero va a depender del administrador del sistema qué perfil va a tener, qué permisos va a poder poseer ese usuario. Estas son líneas generales que voy tirando para que después nos vayamos manejando con la lectura del material del libro, ¿no? A esta altura del partido... Ahí, Sandra, hay una pregunta que dice, ¿esos directorios solo se pueden visualizar desde Linux o se pueden ver desde el sistema operativo base? Bueno, eso va a depender. Eso va a depender de cómo tengamos configurado nuestra máquina virtual. Recuerden que Juliana en algún momento les mostró cómo compartir carpetas, ¿no, Juli? Sí. Bien, si nosotros ponemos que vamos a compartir esas carpetas de la máquina virtual, desde el directorio, desde el sistema base podemos acceder a esas carpetas, siempre y cuando la máquina esté abierta, obviamente, ¿no? Y a la vez, desde nuestra máquina virtual podemos acceder a algún directorio de nuestro sistema anfitrión. Pero... Claro, pero nunca van a ver la estructura completa, siempre pueden llegar a ver eso que se comparte, pero toda esa estructura que estaba mostrando la profe, no la podés ver del sistema anfitrión, digamos, solamente desde Linux tiene esa estructura. Sí, está bien, a eso se refería. No sé. Entiendo que sí, ahí puso perfecto, así que debe ser eso. Bueno, de todas formas, tampoco van a poder ver en un sistema real, no en el que ustedes generen, sino en un sistema real, hablo de una red, una organización que tiene una red de computadoras con distintos usuarios. Ustedes no podrían llegar a ver todos los usuarios porque si fueran usuarios comunes, serían un usuario limitado a ciertos datos. Otros no los podrían ver. Pero eso lo vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando y van a ir viendo qué posibilidades y qué permisos tienen para realizar dependiendo de que si son un usuario o son otro tipo de usuario. Vamos a navegar por los diferentes usuarios que pueden existir. Ustedes van a en algún momento ya asumir el rol de administrador del sistema, pero en un principio vamos a empezar así como usuarios comunes. Bien, detalles de cada carpeta. Carpeta, sinónimo de subdirectorio.
La raíz es el directorio raíz, es decir, el subdirectorio inicial desde el cual dependen todos los subdirectorios del sistema. Después tenemos la carpeta bin. Pero ¿por qué yo pongo la barrita adelante, la barrita de raíz? Porque en Linux nosotros tenemos lo que se llaman rutas o trayectorias. Y esas rutas o trayectorias deben ser escritas en forma de secuencia de los distintos directorios que voy a ir recorriendo. Es decir, si yo estoy en la raíz, aparece la barrita. Si estoy posicionado en ese subdirectorio. Si luego quiero ir dentro de algún directorio que está dentro de la raíz, pongo raíz bin, por ejemplo, en este caso, el subdirectorio bin. Pero si quiero ir al subdirectorio boot, pongo raíz boot. Y así para cada uno de los subdirectorios a los que yo puedo ir accediendo. Si yo quiero ingresar al subdirectorio donde están las carpetas de los usuarios, pongo /home, y si quiero ir a algún subdirectorio de un usuario en particular, pongo /home el nombre del usuario. ¿Sí? Así yo me voy direccionando a cada una de las carpetas de cada usuario. Ustedes en esta, como les dije, a esta altura del partido, lo primero que deben hacer es estudiar los detalles, es decir, qué contiene cada una de las carpetas de un Linux en líneas generales. ¿Sí? Media tiene unidades removibles, MNT tiene puntos de montaje temporales, OPT tiene paquetes o instalaciones opcionales, /proc es el archivo de los procesos, ya vamos a empezar dentro de poco a usar ese subdirectorio, /root es el directorio de inicio del usuario root, RAM, archivos de estados de las aplicaciones, SBIN, comandos del sistema, antes había visto boot, archivos de inicio, dev, todos los dispositivos, etc., archivos de configuración, lib, las librerías. Deberían aprenderse cada uno de esos nombres y saber qué contiene cuando nosotros nombramos a ese subdirectorio. Le digo porque cuando yo les diga que ustedes pueden hacer un listado de los comandos que tiene el usuario común, yo debería acceder a un subdirectorio que es el que tiene los comandos. Y con hacer un listado de ese subdirectorio, yo ya tengo el listado de los comandos, pero siempre y cuando yo sepa cuál es el subdirectorio de los comandos. Si yo quiero hacer un listado de los dispositivos disponibles en el sistema para utilizar, yo tengo que hacer un listado de un subdirectorio en particular, que es el subdirectorio /dev. Entonces, cuando nosotros sepamos qué contiene cada uno de esos subdirectorios, vamos a poder reconocer actividades o frases que yo use para decirles qué hacer. ¿Sí? Vamos a un práctico. Bueno, hagan un listado. ¿Y cuál es el directorio, profe? No, eso lo tienen que saber ustedes. Busquen, investiguen o están en el libro, lo leen y se lo estudian. Sería la parte más fácil. Bien, entonces tenemos varios subdirectorios. Los que nosotros les vamos a pedir son los básicos, ¿no? Hay algunos que son más específicos que no los vamos a pedir porque no en todos los Linux está. Bien, vamos a la estructura de la línea de comandos. Es decir, cuando nosotros queremos escribir un comando, al utilizar esta consola en modo texto, nos aparece un prompt, ¿sí? Un indicador de que el sistema está esperando que le ingresemos algún dato. Ese dato va a ser un comando. Ese comando tiene una estructura. Siempre hay que respetar esa estructura. La estructura es la siguiente. El comando, un guión, las opciones y a continuación los argumentos. Esa sería la estructura genérica de cualquier línea de comandos de Linux.
Ahora bien, hay comandos que no tienen opciones, entonces yo ejecuto el comando directamente. Hay comandos que tienen opciones, entonces yo voy a tener que poner un guión, un signo menos, y la opción que corresponda, porque ese comando tiene varias formas de realizar la actividad, entonces yo poniéndole la opción va a hacer una cosa u otra. Generalmente la actividad es la misma, pero me da como variantes. Y después los argumentos serían el dato que yo le tengo que dar a este comando para realizar alguna actividad, porque la opción es una forma de realizar el comando, pero el argumento es el dato o parámetro que yo le voy a pasar para que realice esa actividad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un listado de un subdirectorio, dependiendo del tipo de listado que yo quiero, puedo hacer un listado simple o un listado de algún tipo en particular. El listado simple es el comando ls. Cuando yo quiero listar el subdirectorio actual, yo coloco ls como comando, no le voy a poner opciones porque voy a hacer un listado simple, y el argumento sería el subdirectorio en donde yo estoy posicionada. El subdirectorio, como yo ahora no recuerdo cuál es el subdirectorio en el que estoy posicionada, pero quiero ver qué contiene a donde yo estoy parada, con ls sería suficiente. Es decir, puse el comando, no le puse opción, no le puse argumento, porque toma como argumento aquí, en este espacio vacío, el subdirectorio actual, que se le llama. Pero, por ejemplo, el comando ls tiene una opción, que es la opción "-l", ¿sí? "-l" le llamamos a la opción, pero en realidad la opción es L, nada más que siempre decimos "-l", que en este caso la opción L lo que hace es un listado, pero extendido, es decir, cuando yo le ponga "-l", va a mostrarme muchos más datos de los que me mostraba con el ls solo, es decir, ls "-l va a ser un listado más complejo que el ls solito. Y acá fíjense que le puse de un subdirectorio en particular, no de cualquiera, ni en el que estoy parado, sino del subdirectorio /bin. Independiente de donde yo esté posicionada, voy a poder ejecutar un comando diciéndole que me muestre el contenido de cualquier otro. ¿Sí? No tengo que ir a ese subdirectorio para mostrar el contenido. Eso es un ejemplo. Todavía no vimos bien el comando ls, ¿sí? Yo les estoy usando como ejemplo este comando. Así que si no entendieron bien el tema del ls, del "-l", para qué se sirve, qué hace con bin, no se preocupen porque no estoy explicando el comando, sino que estoy explicando la estructura que tiene que tener cualquier comando que yo voy a usar. Entonces, el comando, fíjense que yo lo escribí con con letras minúsculas. Todos los comandos en Linux se escriben con letras minúsculas. Si yo escribo alguna letra o todas las letras con mayúscula, no me lo va a reconocer y me va a decir comando o parámetro, comando incorrecto, ¿no? Comando desconocido o algo por el estilo. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo escribir ls, así como está en el ejemplo, y el ls todo en minúscula. Es decir, el correcto es el ls todo con minúscula, y este ls, uno mayúscula y uno minúscula, está mal escrito. El Linux no lo va a reconocer y no va a ejecutar nada y me va a dar error. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre los comandos van en minúscula. Las opciones sí pueden ser o en minúscula o en mayúscula, dependiendo de la opción. Sandra, ahí Gabriel pregunta, ¿opciones es la forma de ejecutar el comando? Es la forma, exactamente. O sea, no es la forma. Sí, es claro. como, bueno, cuando La vemos... opción por lo general te permite
hacer algo distinto con ese comando. Por ejemplo, ahí en el que tienen en pantalla, que es el ls, y le puso la opción "-l". Ese "-l" te muestra un poquito más de información que si ejecutaras el ls solo. Y así Claro. cada comando, digamos, tiene alguna opción que te permite o mostrar algo más o hacer algo más sobre el comando en sí. Claro, pero muchas veces la opción, cuando hacemos un backup, por ejemplo, la opción C crea, pero la opción X hace el comando inverso, es decir, descomprime, no, sí, cuando dije un backup, cuando nosotros hacemos un backup estamos juntando muchos archivos y colocándolo en un archivo todos juntos, ¿sí? Con la opción C creamos ese backup, pero con la opción X abrimos ese archivo y lo ¿Comprime? No, porque no es comprimir la palabra, no, lo desarmamos en todas las partes que tiene, ¿sí? No quiero usar la palabra comprimir porque es otro comando, pero en realidad sí, lo que hacemos es juntar todo en una sola cosa y con la X abrimos eso en todas las partes que lo contenían. Entonces, dependiendo de cada comando, la opción puede hacer una cosa u otra, ¿sí? A veces en este caso aumenta las posibilidades de realizar alguna actividad, en otras selecciona alguna parte nada más y en otras hace todo lo contrario, ¿sí? Hay comandos que hacen lo contrario a lo que se pidió que se hiciera. O sea que dependiendo de cada comando vamos a tener que conocer también las opciones de esos comandos. Bien. Recuerden siempre el tema de las mayúsculas y las minúsculas porque eso es fundamental. Los nombres de archivos y subdirectorios sí pueden contener mayúsculas y minúsculas. Y ahí, como Linux lo distingue, van a ser diferentes. Si tienen una mayúscula o una minúscula, van a ser diferentes. Pero eso lo vemos cuando vemos archivos. Bien. Algunas cositas como para que ustedes recuerden. Nosotros tenemos varias opciones para realizar las prácticas de la materia. Si tenemos una PC o notebook o algún dispositivo del tipo, podemos tener nuestro sistema operativo Linux, nosotros instalados en nuestra máquina, en nuestro disco duro, en nuestra partición o lo que fuese, una distribución Ubuntu, Debian, Manjaro, Mint, etcétera, la que tengan. Eso lo pueden usar para las prácticas. Pueden usar la máquina virtual que van a crear o que ya hayan creado, de acuerdo a que si ya hicieron la práctica con Juli. Esa máquina virtual la pueden usar para practicar todas las cosas que vamos haciendo en la clase. Después, aquellos que todavía no crearon la máquina virtual van a poder ejecutar algunos comandos básicos, sobre todo los de la primera etapa, con emuladores o terminales virtuales que se encuentran en la web. Y ahí les di 3 direcciones, porque en la primera filmina yo les puse solamente JS Linux y Webminal o Webminal, pero Webminal estaba caído y no sabían si lo iban a activar nuevamente, por lo tanto la saqué de la lista y les puse otras terminales que pueden ejecutar un entorno de modo texto. Así que el que quiere ejecutar, yo he probado mucho el JS Linux, lo he probado mucho. En cambio, estos dos últimos los he probado con 2 o 3 comandos para saber si funcionaba, nada más. De todas formas, ustedes me van a decir cuando empiecen a usarlo qué es lo que funciona mejor. El Webminal para mí era importante porque me permitía crear un usuario y guardar información asociada a ese usuario. Es decir, yo creaba un archivo o un shell script y me lo guardaba y cuando yo volvía a entrar tenía esos archivos guardados. En cambio con estas yo creo que son terminales para uso del momento y no almacenan ningún tipo de información. Es decir, todo lo que hago
Si yo no lo vuelco a un dispositivo de almacenamiento, lo pierdo. Tengo que volver a empezar cuando vuelvo a abrir esa terminal. De todas formas, por ahora no estamos creando cosas tan complicadas que tengamos que guardar tantos archivos, ¿sí? En las primeras clases solamente probamos comandos, vamos creando archivitos muy cortitos, muy sencillos, de 2 o 3 líneas nada más, como para manipularlos. Así que esto ténganlo presente. Bien. Entonces, vamos a los shells. Habíamos dicho que el shell era un intérprete de comandos. Es un programa que lo que hace es receptar lo que teclea, lo que introduce el usuario, ¿sí? Cada letra, cada número, cada carácter que ingrese el usuario, y transformarlo para que lo pueda entender el kernel, es decir, el usuario a través de la shell, le envía comandos al kernel, y el kernel es el que lee el hardware. Acá puse Unix, pero en realidad nosotros hablamos de Linux. Unix trabaja de la misma forma, por eso está escrito esto. Todas las aplicaciones también se comunican con la shell. No trabajan directamente con el kernel las aplicaciones, sino que las shell están por encima. Es una capa intermedia entre el kernel y el usuario y las aplicaciones. ¿Yo puedo saber qué shell estoy usando en mi Linux? Sí puedo. Después de que puse login, puse el usuario y puse la clave, con escribir este comando, echo pesos shell con mayúscula, voy a visualizar por la pantalla qué shell es la que estoy utilizando. Vamos a probarlo y voy a ir achicando un poquito la pantalla esta para poder mueva acá. Aquí. Estamos viendo solo... Sí, todavía no. Todavía estoy preparando la pantalla porque hoy estoy fuera de ritmo y me olvidé qué tamaño de pantalla tenía que poner para hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso de moverme con las pantallas todavía. Bueno, a ver la máquina virtual donde la tengo. Está acá. Bien. Esperen que entre acá. Espero que no esté tan lenta porque hubo una época que andaba muy bien y ahora es como que está... ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí entró. Bien. Esperen que tengo que ir. Todo esto me molesta. Ahí está. Vos andas leyendo el chat, Juli, porque ya con otra pantalla más no puedo. Sí, no te preocupes. Bueno, entonces, ahora... Ahí hay una pregunta, dice el PROM pesos, aparece siempre, ¿no? Sí, y eso es lo que vamos a ver. Van a ver que en el libro está aclarado eso, pero el PROM pesos aparece para el bash, para el shell que se llama bash. A ver a dónde pongo, vamos a poner aquí, así puedo ir pasando de una pantalla a la otra. Yo voy a tratar de agrandar un poquito la pantalla. A ver si me fue. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Bueno, lo voy a dejar así para que... Bueno, Sí. ustedes ven una pantalla media negra, pero que en realidad es como un borrabino, un morado, no sé. Bueno, ese PROM, ese signo pesos, es el indicador de que soy un usuario común. Cuando nosotros somos usuarios administradores, nos aparece el signo numeral. El PROM es el indicador que me muestra que
el intérprete de comandos o la shell está esperando que yo le ingrese algún comando. Cuando nosotros estamos en Ubuntu, usamos bash. Vamos a ver si realmente es eso. Y yo voy a poner el comando echo, pesos, y el nombre de una variable que se llama shell, que me dice cuál es mi shell. Y fíjense, me dice, su shell es bash y está en el subdirectorio bin. Eso es lo que me dice como resultado el hecho de haber escrito echo peso shell. Entonces, de esa forma yo ya sé cuál es el shell que estoy utilizando. Hay varios shells, ¿se acuerdan que hablamos de que estaba el ASH, BSH, KSH, CSH y varios más? Entonces, por ahora nosotros sabemos que el shell o la intérprete de comando de mi Linux es bash. Ustedes pueden tener otro, pero por lo general la mayoría trabaja con bash. Bien, volvamos a la filmina. Chequé algo que no tenía que checar, sino que era esto. Bien. Me fui de pantalla también acá. Bien, estamos aquí. Entonces, para saber qué shell estoy usando, echo shell. Entonces aparecerá bin bash. Deben revisar las características de bash porque tiene ciertas cosas que yo puedo hacer con ese intérprete de comandos, como por ejemplo el historial de comandos. El historial de comandos es esto que les voy a mostrar ahora, que por ejemplo yo hago un ls y le voy a poner, me equivoqué, lo puse en mayúscula, no me va a dar orden no encontrada. ¿Por qué? Porque lo puse en mayúscula. Pongo un ls, me hace un listado. Pongo un ls -l, me hace un listado extendido. Entonces, para poder ver todo esto, tengo que bajar hasta el final, voy a hacer un clear, que no lo van a ver, y ahora limpio la pantalla. Esto que les decía de historial de comandos es, con la tecla de cursor para arriba, cursor para abajo, que son las flechitas que tengo debajo del Enter, o por lo menos yo la tengo debajo del Enter, ustedes pueden revivir los comandos que escribí últimamente. Clear fue el último que escribí. ls-l fue el anterior. L, el anterior. ls con mayúscula, el anterior, que fue un error también, pero lo mismo me lo guardó. Y echo shell, el anterior. Fíjense que yo solamente estoy tocando, ustedes no están viendo, por eso les cuento, yo solamente toqué la tecla de flechita para arriba. Entonces, de esa forma revivo todos los comandos. Bueno, esto es comandos más viejos que usé antes cuando estuve corrigiendo exámenes. Así que bueno, tenemos comandos guardados y el último es el que puedo reusar. Perdón, cualquiera de estos puedo reusar, pero fíjense que yo ahora puedo moverme sobre ese comando y escribir algún agregado, alguna cosa que yo quiera modificar. Me equivoqué, no, le agrego. O sea, puedo tocar ese comando que ya está escrito para modificarlo sobre el texto que aparece. Esto es muy, muy importante porque cuando yo empiezo a escribir comandos con opciones, con argumentos, se hace una lista de palabras de caracteres muy larga y muchas veces me equivoqué en un carácter nada más. Entonces yo me vuelvo en ese comando, corrijo solamente ese carácter y no tengo que tipear todo nuevamente, no tengo que recordar qué es lo que había escrito. Eso es importante. Bien, volvamos a las filminas. Bien, el formato de la línea de comandos repasamos: comando, opciones, argumentos. Algunos comandos básicos que vamos a tener que ya conocer para la clase que viene. Who am I? Who am I se escribe, pero significa who am I. ¿Quién soy yo? Who.
¿Quiénes son los usuarios que están actualmente con las sesiones abiertas en el sistema? Last, muestra un listado de las últimas sesiones abiertas. No sé, este last yo lo puse porque en algunas distribuciones está y en otras no. Van a ver que hay comandos en algunas distribuciones que están y en otros no, pero siempre está reemplazado por algún otro. El ls, que muestra un listado con los archivos y directorios de un directorio y subdirectorios de un directorio determinado. La lista lo hace en orden alfabético. ls-a muestra todos los archivos, incluso los ocultos de un determinado directorio. A ver si tengo algo más. ls-l, un listado extendido. ls-la muestra los archivos combinando las opciones anteriores, es decir, yo puedo poner una opción, la "-l", puedo poner una opción, la "-a", y también puedo poner el comando con las dos opciones al mismo tiempo, es decir, que combina las dos opciones y me muestra los dos tipos de información que me daba una y otra. Juli, ¿qué dicen en el chat? Si podés volver a la filmina anterior un ratito. Bien. Fíjense, Ahí. ls muestra un listado con los archivos y directorios o subdirectorios de un directorio determinado. En este caso, el ls no tiene el directorio que quiero mostrar. Y es lo que yo les decía recién, cuando no le ponemos un parámetro, que en este caso sería qué directorio quiero listar, toma por defecto el directorio actual, en donde yo estoy posicionado. Ahora, si yo le digo un directorio en particular, y lo vemos en la próxima filmina, puedo poner ls-l o no poner el "-l", pero ahí le estoy diciendo del directorio etc. Entonces yo puedo darle el dato del directorio que quiero mostrar, o puedo querer mostrar el actual y yo ya no pongo ningún parámetro. Vamos a ir a la máquina virtual y vamos a hacer esa prueba. Who am I? Who am I? ¿Quién soy? Soy Sandy, así se llama mi usuario. Si ustedes ejecutan en su máquina Who am I, les va a aparecer el nombre de usuario que ustedes crearon cuando hicieron la máquina virtual, cuando instalaron el Linux. ¿Sí? Lo interesante en estas clases sería que ustedes, mientras tienen abierto el Zoom en la mitad de la pantalla, la otra mitad de la pantalla tuvieran la máquina virtual abierta para ir probando cada uno de los comandos que yo les voy explicando. Comandos y conceptos, porque no solamente vamos a ver comandos. ¿Está? Bien. ¿Cómo accedo a la consola? Me dice. No, pero ese ya le respondí. Ah, bien, bien, bien. Sí. Podemos volver a la filmina anterior. Bien, jugame. Eso por un lado. Cuando yo estoy en una red, ¿sí? En una red donde hay varios usuarios, el comando who me permite mostrarme a mí y a los demás usuarios que están conectados en el sistema. Todos los que estén trabajando en el sistema van a aparecer en esta lista. Y el comando who hace esto. El problema es que yo no estoy en ninguna red, estoy en mi máquina solo, sin estar compartiendo con nadie. Por lo tanto, aparece solamente este usuario. Pero este es el formato de cómo aparece. Usuario, la terminal que estoy usando, la fecha y la hora que inicié la máquina virtual. Fíjense que a las 7:57 yo abrí mi máquina virtual. Bien. Vamos a la filmina. Acá. Bien. Quería mostrarle el tema de las combinaciones de comandos. Yo hago un ls y me muestra los archivos que tengo dentro de este subdirectorio. Pero yo también puedo hacer un ls de un directorio cualquiera.
¿sí? Y van a ver que empieza la lista enorme de archivos. Cuando yo quiero limpiar la pantalla, porque me molesta todo lo que tengo ahí adentro y quiero que quede en blanco para poder empezar a escribir, el comando clear de limpio hace eso. Y fíjense, me aparece la pantalla limpia. Pero si yo me fijo en el historial con la flechita, sigue guardando todos los comandos que yo escribí. ¿Sí? Bueno. Borro ls-a, creo que fue una opción que puse también. Muestra los archivos ocultos. Fíjense que hay archivos con el punto, bash logout, bash rc, cache, config, .gnu, local, y todos estos que no estaban si yo hacía un ls común. Hay archivos como archi, archi2, archiinforme, bcd, todos esos archivos están, pero estos que empiezan con el punto son archivos ocultos que solamente con la opción "-a" puedo ver. Sandra pregunta, ¿cómo salgo de la carpeta escritorio? ¿Cómo salgo de la carpeta escritorio? Se tienen que mover, bien. El comando no los pensaba explicar ahora. Pero el comando es el comando cd, ¿sí? Con el comando cd, y si le doy enter, me lleva al subdirectorio de conexión de ese usuario. Pongan enter, ¿sí? Y pongan pwd. Y les va a decir a dónde están parados. Yo estoy en el subdirectorio home de todos los usuarios y en el subdirectorio Sandy, que es el subdirectorio que me creó el sistema cuando yo ingresé con mi login. ¿Sí? ¿Funcionó? Para quien tenía problemas de cómo entrar. Ahí está, dice que sí. Perfecto. Por ahora, el comando cd solito me lleva a mi directorio de conexión. No hace falta que escriba nada. A donde yo me meta y que me pierda dentro de... Por eso les dije que esa persona usó el modo gráfico y después cuando abrió la pantalla lo tenía posicionado el cursor en el subdirectorio escritorio, que no era donde tendría que haberlo posicionado, porque se movió de alguna forma para llegar al escritorio. Por eso digo que no combinen el modo gráfico y el modo texto, porque después se van a perder hasta que empiecen a usar el sistema. Bien, volvemos a la filmación. No, ¿qué estaba mostrando? Las distintas formas. Acá tengo el ls-a. Acá tengo el ls común. Si yo pongo un ls-l, me va a mostrar un listado de archivos que son el nombre solamente, que está acá a la derecha, pero a su vez me va a dar, uy, se me movió todo, ahí está, que está acá el nombre a la derecha, y una serie de datos o atributos que tienen que ver con ese archivo. Pero si yo al ls-l, que lo tengo acá escrito, le agrego la opción A, lo que va a hacer es el mismo listado, pero va a agregarme los archivos ocultos también. Es decir, fíjense acá. Ahora ya aparece ese archivo que no estaba antes, este archivo que no estaba antes, estos que no estaban antes. Es decir, que yo combino comandos, opciones de los comandos. Puedo poner 3 opciones. Por ejemplo, voy a borrar otra vez para borrar la pantalla nada más. Puedo poner ls-lia. La L me hace un listado extendido, la I me muestra los inodos y la A me muestra los ocultos. Y ahora me aparecen los nombres de los archivos, los ocultos, pero un número acá adelante
que ese es el número de inodo. Más adelante vamos a ver de qué se trata el inodo. Limpio la pantalla y tengo todo listo para escribir de nuevo. Vamos a la filmina. Entonces, ese comando ls, por ahora, me interesa que sepan cómo se está usando, cómo se puede usar, pero vamos a seguir analizando detalles de ese comando ls porque es uno de los que más se utiliza. Ahí Matías dice, es importante el orden de las opciones en los comandos. Se puede poner menos LA y menos AL. Sí, no es necesario que tengan, no es necesario que tengan un orden a algunos comandos. Y algunos sí tienen un orden porque indica un dato, un parámetro que yo voy ingresando. Entonces, dependiendo de qué comando y qué opción, puede ser que necesite un orden. Pero en la mayoría, al principio, no necesitamos ponerlo en orden. ¿Sí? Son opciones que se van acumulando nada más. ¿Sí? Cuando hablaba del backup, en el backup sí es necesario un orden porque yo el primer parámetro, la primera opción que le doy es para crear, entonces a continuación va otra opción que va con el nombre del archivo, entonces ya vamos a ir como más complejizando los casos, pero ahí nos vamos a ir dando cuenta porque cada uno va a tener un sentido de ser y ese sentido le va a dar si va en un orden o en otro. Seguimos. Bien. Acá empezamos con conceptos nuevamente, pero es importante tenerlos en cuenta a esta altura, porque si no, yo cuando use ciertas palabras, ciertos conceptos, ustedes van a tener que tener en cuenta a qué me estoy refiriendo cuando hablo de eso. Ustedes escucharon que yo dije directorio de conexión. El directorio de conexión es el directorio donde se inicia la sesión de un usuario. También llamado, mejor dicho, este es el nombre correcto, Home Directory. El Home Directory o directorio de conexión es el directorio donde cada usuario inicia su sesión. Yo, como Sandy, inicio en mi directorio de conexión, que es /home/Sandy. Si Juliana tuviera su directorio en este sistema mío, diría /home/Juli, Juliana. Entonces, cada usuario va a tener su subdirectorio dentro del directorio home. Generalmente, se puede crear fuera, pero generalmente se lo crea dentro del directorio home. A eso se le llama home directory. Después tenemos el work directory. El work directory o directorio de trabajo es el directorio que tiene activo un proceso o el proceso en ese momento. Yo puedo moverme por los distintos directorios trabajando y haciendo algo en esos subdirectorios. Y ese directorio es el directorio de trabajo. O sea que yo puedo entrar en un subdirectorio llamado Home Directory, pero si yo me posiciono en otro, porque voy a trabajar en otro, en el que estoy trabajando se le llama directorio de trabajo. Y puede ser diferente al Home Directory. El Home Directory no cambia, siempre es el mismo. Cada vez que yo entro al sistema, me lleva a ese directorio. El Work Directory cambia a medida que voy trabajando. Ahora estoy acá, más tarde estoy allá, más tarde voy para acá. Es como si yo estuviera en una oficina y en un momento estoy en una oficina haciendo mis trabajos y después voy a la oficina del lado a llevar alguna información y luego me voy a la oficina del frente a traer información y luego vuelvo a mi oficina a seguir trabajando. Entonces, ese movimiento que yo hago en los distintos directorios, eso es el Work Directory, el directorio de trabajo. Pero el Home Directory... Es importante que entiendan esta diferencia porque en el parcial a veces le piden que listen, por ejemplo, los directorios del Home Directory y en vez de poner el del Home, ponen el de Work Directory. Entonces, es importante que entiendan la diferencia de uno con el otro, ¿sí? Sí. Gracias, Juli, por resaltarlo, porque es cierto que siempre
tenemos problemas, por lo menos en el primer parcial, de que no distinguen uno del otro. Para muchos es todo lo mismo. Y no, el directorio de trabajo es uno, el directorio de conexión es otro. Otros dos conceptos que son importantes son el de rutas o trayectorias, que los mencioné recién. Las rutas son los caminos que nos llevan a cada uno de los archivos que existen en el sistema. Podemos usar rutas absolutas o podemos usar rutas relativas. Antes de que empiece con las rutas, voy a mostrarles algo del Home y del Work Directory. Se me murió la máquina, tengo que esperar. Ahí está. Sandra, mientras abrís eso, ¿querés que abra la asistencia que ahora están dando? Dale. Dale. ¿Está funcionando? Bueno, perfecto. Vamos a poner la asistencia ahora. Ahí está abierto, chicos. Fíjense si pueden. Yo no la revisé hoy, así que espero que esté todo bien. Sí, profe. Bueno. Puedes poner bárbaro, gracias. Bien, mientras van poniendo la asistencia, yo les voy contando ejemplos de los Work Directory. Si yo hago PWD, ya van a ver que más adelante lo pongo el comando. Profe, perdone, la asistencia no tiene ningún estado para seleccionar. No te dice ni ausente, ni presente, ni nada. ¿Nada? Hace lo mismo. No me aparece nada para poner. A mí también. ¿Sabes manejar la asistencia, Juli? No, eso estoy viendo que no sé dónde le seleccionas los estados. En Status Set. Pero si no, ahí voy. fíjate. Yo había creado para el curso, pero no estoy segura ya porque para qué curso lo creé, uno de 3 estados. Fíjate si te muestra. Este tiene como 23. Asignale ese. Yo había seleccionado los de castellano, por eso, pero la verdad que se ve que tengo muchos cursos, chicos, y me olvido qué curso lo hice y en qué curso no lo hice. Para colmo, cada uno lo tengo que hacer por individual. ¿Se puede agregar, aunque sea todos? No hace falta que seleccionen. Ahí, a ver si ahí no le sale, chicos. Fíjense. Nope. No, todavía no, profe. Nope. Bueno, vamos a hacer un pequeño break. No, ya no vamos a hacer ningún break. Esperen que veo si entro yo. A ver. Con todo abierto tengo miedo de no poder entrar. Por eso te pediría que lo hicieras vos, Juli. Pero no importa, pruebo. Sí. Ahí está, abrió. A ver si lo estás. Voy a ver de paso así veo. ¿querés que...? Clase que viene. No quería que vieran los chicos, che. Pero bueno. Pero estás mostrando, ¿eh? Sí, por eso lo estaba por cortar. Estaba por justo borrar esto. No, mejor te lo muestro si querés. Dale, sí. En privado, Juli. Ahí está. Ahora voy a hacerlo. El Zoom me mata porque me está metiendo cosas frente a la pantalla, así que tengo que estar eliminando pantallitas que me parecen asistencia. Mientras vas haciendo eso, hay una pregunta que, ahí la vemos, dice, no entendí la diferencia entre Home Directory y Work Directory. ¿Podés aclarar? Bruno, sí. El Home Directory, vos cuando te creas un usuario, automáticamente se te crea una carpeta dentro del directorio Home. Por ejemplo, si yo me creo el usuario Juli, se me va a crear dentro de Home, voy a tener Home/Juli, que ese es mi Home Directory. Es mi carpeta
donde están todas las configuraciones o donde yo puedo guardar todas las cosas de mi usuario, ¿sí? El Word Directory es donde estoy situado, viste que la profe les iba mostrando comandos ejecutándose, o que en un momento una de tus compañeras o un compañero dijo cómo hago para moverme de la carpeta escritorio. Por ejemplo, si ella estaba trabajando dentro de la carpeta escritorio, en ese momento su Work Directory era la carpeta escritorio, ¿sí? Es donde estás trabajando en ese momento, ¿sí? Vieron que la profe puso CD, vos con el CD te podés ir moviendo de una carpeta a otra carpeta y ir trabajando en distintos lados. Por ejemplo, que te pidan hacer un informe en la carpeta reportes, por decirte, que exista. Si vos te mueves a la carpeta reportes y ahí estás trabajando para generar informes, por ejemplo, de los usuarios logueados o lo que fuera, en ese momento tu Work Directory es la carpeta reportes, ¿sí? Pero tu Home Directory sigue siendo siempre el mismo. Vos, tu Home Directory nunca cambia, es tu usuario, digamos, la carpetita de tu usuario, ¿sí? Y el Work Directory es donde estás trabajando en ese momento. Ahí está, Profe, ahí contesto que gracias. Sí. ¿Ya, y una ya pudieron poner? consulta. ¿Ya pudieron poner el presente? Fíjense, por favor. Dejo mi consulta para después voy a ver el presente. No, Dale, dale. no Bueno. me sigue. No, profe, todavía no. No, Ay, profe, Dios, yo ¿qué habré tampoco. tocado? Algo he tocado porque está la sesión, están los tipos de presente, tarde y ausente, y no sé qué es lo que toqué. Cambié algo de la configuración. Bueno, escúchenme, chicos, hagan una cosa. Pongan en el chat el presente y yo se los paso. Pongan legajo. Los que tengan legajo y nombre correcto, bárbaro. El que no tenga algo correcto, pues me pone el legajo y el nombre. Ahí están poniendo presente y se me fue una pregunta que había hecho alguien, así que cuando Bueno, terminen de la va a poner tener que todos presentes, sí, repetí la que la pregunta, por favor. repitan, sí, sí. Bueno, salgo de acá porque si no me achancha mucho el equipo. Bien. Después voy a ver eso de los presentes. Lo que pasa es que si no lo pruebo con ellos, no sé si funciona o no funciona. Claro. Esa es la única macana. Ah, bueno, lo puedo probar con vos, Juli, en algún momento. Profe, Bueno. después del que preguntó de la diferencia entre Home Directory y Work Directory, hay una pregunta que decía si era en el mood de la asistencia. No sé si era esa la pregunta que se refería, profe. No, era algo bastante largo que habían escrito, pero no, a ver, no sé. A ver si le encuentro ahora que pararon un cachito. Ahí van a ver en esa filmina. ¿Están viendo? No. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, estamos viendo la filmina, sí. Bien. Home Directory, Work Directory. Todavía no entramos a rutas absolutas y relativas. PWD y CD. Vuelvo a la máquina virtual. Ah, ahí encontré la pregunta. ¿Traste? Dice, sí, me la habían mandado a mí, pero te consultó Sandra. Dice, disculpe, profe, otra pregunta. A mí hace poco me han cambiado el curso del 2K6 a este curso. La asistencia no la estaba dando acá. ¿Hay algún problema con eso? No hay problema porque yo estoy en el 2K6, así que te tengo que tener presente en el 2K6 seguramente, o no estaba inscrito en ninguno. De última, creo que era, Que me mande un mail, me sí. fue el nombre, claro, mandarle un mail a la profe Sandra explicándole tu situación, así te chequea con el otro curso. Bien. El PWD dice... Profe, profe, yo justo iba a preguntar antes, saltó el tema de la asistencia. Una pregunta, el Home Directory, ¿puedo un usuario que sea administrador decirle, bueno, pues a este usuario ahora tu Home Directory va a ser este así? ¿O eso tampoco se va a poder cambiar nunca con algún Sí, comando? se puede cambiar el Home Directory. O sea, por defecto Cuando se creas crea... el usuario. Sí. Claro, cuando creas el usuario vos
Por defecto te crea uno, pero si vos sos el administrador del sistema, podés definir que ese usuario no sea ese subdirectorio, sino sea otro. Eso lo van a ver casi al final de la materia, así que el último trabajo práctico es de esto, así que. Bien. Perfecto, gracias. Bueno, el PWD, fíjense que me muestra un camino, y esto es una trayectoria o camino, que me va recorriendo los distintos directorios. Barra, o sea, la raíz, dentro de la raíz, home, dentro de home, Sandy. Ahí yo tengo un árbol donde una rama es el directorio home y dentro del directorio home tengo el subdirectorio Sandy. El PWD son las siglas de Path Work Directory, es decir, camino del directorio de trabajo. Path Work Directory me muestra dónde estoy trabajando ahora. Pero fíjense, con el comando CD yo me puedo mover a un subdirectorio, por ejemplo, el subdirectorio bin. El CD es Change Directory. Y si yo le pongo el camino a donde quiero ir, me va a llevar a ese subdirectorio. Acá en el prompt ya me dice que me cambió de directorio, pero si yo no me di cuenta todavía, puedo poner un PWD y me dice que ya no estoy más en Home Sandy, sino estoy en bin. ¿Se entiende cuál es la diferencia de directorio de trabajo y directorio de conexión? Yo, si me muevo y empiezo a hacer cosas en ese subdirectorio, por ejemplo, hago un ls, puedo poner y seguir haciendo cosas, pero si yo pongo PWD me va a decir a dónde estoy parada ahora. Ahora estoy parada en barra bin. ¿Cuál es mi directorio de conexión? Con el comando cd solito me lleva a mi directorio de conexión. Con el comando cd y el camino me lleva a ese directorio que yo estoy solicitando en el comando. Acá me moví a un subdirectorio, aquí volví a mi directorio de conexión. Y aquí estoy mostrando en qué directorio estoy trabajando. PWD y CD tiene que quedar muy claro para qué se usa y en qué momentos los uso. Vuelvo a la filmina. Entonces, Home Directory, inicio de sesión. Work Directory, puedo usarlo en cualquier momento y para saber en dónde estoy trabajando, uso el comando PWD. Si quiero volver a mi directorio de conexión, CD solamente. Y si quiero ir a un directorio en particular, CD y el camino que voy a utilizar. El camino puede ser rutas absolutas, rutas relativas. La ruta absoluta me muestra todo el recorrido que tengo que hacer en el árbol. Barra home, barra Sandy, en este caso, barra documentos y el archivo. Es decir que ese caminito completo desde la raíz hasta donde quiero llegar al archivo que quiero modificar es el que se llama ruta absoluta. Hay otra ruta que se llama ruta relativa y que es utilizando los comandos punto y punto punto. Cuando yo utilizo punto y punto punto, vamos a ver si lo tengo más adelante, estoy tratando de, no, todavía no, estoy tratando de indicarle que desde donde estoy, a partir de ahí, vaya para arriba o para abajo. Si yo le digo punto, punto, es porque tengo que subir. Si le digo punto, es porque tengo que bajar. Y eso lo vamos a ver la clase que viene, el tema de rutas relativas. Las rutas absolutas, por ahora, son las más fáciles de usar. Pongo todo el camino, todo el recorrido. Vuelvo para atrás para que vean. Vuelvo al árbol. Ahí está. Si yo quiero llegar a este archivito que tiene la flechita, oh, se me va la... Si yo quiero llegar a este archivito que tiene la flechita acá al lado
que no tiene nombre acá, porque la verdad que no me di cuenta de ponerle, pero supongamos que es un archivo de texto, se llama texto. Quiero señalar este archivo o hacer algo con este archivo. Si yo uso la ruta absoluta, debería nombrarlo de esta forma. Barra home, barra Francis, barra texto. Si yo voy a señalar a este archivo, que se va a llamar nota, porque tampoco le puse nombre, diría barra home, barra Francis, barra datos, barra nota. Porque el archivo está en ese subdirectorio datos, en el subdirectorio Francis, en el subdirectorio home, dentro de la raíz. Por lo tanto, cuando usamos rutas absolutas, le damos todo el caminito para llegar hasta el archivo que queremos nombrar. ¿Se entendió eso? Juli, ayúdame con... Sí, pero todavía nadie puso. Ahí uno Sí, puso que sí, profe, ¿se que entendió? sí. Sí, profe, se entiende. Eso se Bárbaro, entendió. perfecto. Vamos a la Filmina, seguimos. Bien, ahora sí avanzamos. Ah, perfecto. Realice las actividades propuestas en el libro. Bien, en el libro Sistema Operativo Linux, Teoría y Práctica, segunda edición, van a ver que hay ejercicios en la página 22 del libro. Hay ejercicios en la página 31, 32 y 33. Y van a tener que hacer las actividades de la página 43 y 44. Las dos primeras son como para hacer un poquito más escrito, para conceptos y algunas preguntitas puntuales, mientras que en la 43 y 44 son abrir la terminal y realizar esas actividades dentro de la máquina virtual o dentro del Linux que ustedes tengan. Van a tener que escribir las salidas en su carpeta y anotar las dudas para consultas, ¿sí? Tenemos 10 minutos para que empiecen a hacer eso y puedan sacarse dudas si quieren hacer alguna consulta. Ahí preguntan, dice, ¿puede pasar que haya dos directorios con el mismo nombre, haciendo que el punto barra tenga que decidir por uno o por otro? No, No. jamás, jamás. Puede tener el mismo nombre, pero si están en directorios diferentes, pero en un mismo directorio no puede existir el mismo nombre. Claro, por ejemplo, el directorio documentos va a estar en todos los directorios de los usuarios. Vamos a ir a la máquina. El directorio documentos puede estar en... Esto sería muy similar a como es en Windows, ¿no? Si vos querés crear un nombre de un archivo con el mismo que ya existe en el mismo lugar, no te deja. Siempre, Pero, digamos, claro, pero si te estás en otro advierte. lugar, si estás en otro Claro. subdirectorio, sí. Claro. La pregunta, por ejemplo, si yo por default, por ejemplo, Windows te agarra y te dice copia, por ejemplo, te pone una barra y un 1, te pones un 1. Linux hace algo similar o directamente te queda un no. No te deja. Bien, una de las cosas que van a tener presente con Linux es, por ejemplo, voy a hacer algún comando. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Este es un comando, ¿sí? Fíjense, ¿qué hizo? No sabemos. Cuando nosotros ejecutamos un comando, muchas veces el Linux no tiene una salida visible, ¿sí? Acá yo la orden que le di fue borrar ese archivo y no me avisó que el archivo lo borró, ni me preguntó si estaba segura que iba a borrar ese archivo. Sin embargo, me lo borró. ¿Cómo sé yo si el archivo está o no está? Vuelvo a hacer, fíjense que el primer archivo es el A mayúscula, ¿no?
vuelvo a poner un ls y ya no empieza con A mayúscula, empieza con archi. O sea que me borró ese archivo sin avisarme y sin preguntarme. El comando se supone que lo está ejecutando una persona que es consciente de lo que hace y lo ejecuta. Por eso, una frase que yo muchas veces he usado es, cuando usamos el Windows, si no sos muy listo, el Windows te avisa que vas a cometer algún error. En Linux, vos tenés que ser muy listo porque si no, no te avisa. ¿Está? Algunas aplicaciones sí, pero en realidad cuando usamos el modo comando hay que estar muy atento a eso. Otra cosa, cuando nosotros cometemos un error, sí, como por ejemplo, ls, hago un ls. Fíjense, me dice orden no encontrada. Automáticamente cuando yo cometo un error, el Linux me avisa. Cuando yo no cometo un error, pero quiero hacer algo relativamente peligroso como borrar un archivo, no me pregunta, borra. Asume que yo ya tomé la decisión de hacer ese comando. Entonces, presten atención cuando escriben comandos, sobre todo de borrar algo, o comandos que no saben para qué se usa, porque pueden meter la pata y tener que reinstalar alguna aplicación o instalar todo el Linux de nuevo. ¿Cuál había sido la pregunta? Porque yo creo que lo enganché con esto y no sé si era... si respondí la pregunta realmente, Juli. Si podían tener dos carpetas, dos archivos con el mismo nombre. Nada que ver, ¿no? Esa fue la pregunta, yo me fui por las ramas. Bien, la idea es que Víctor revisar... pregunta, ¿sería remove? Pero ¿a qué te estás refiriendo? Ah, porque usaste el RM. Sí, de remove. El RM es un comando de remove, sí. No lo vimos todavía, yo lo usé para que ustedes vieran que al borrar un archivo no me preguntaba. Era por eso nada más, pero no vimos el archivo RM, ¿sí? Lo que hemos visto es lo que está en las filminas que acabo de subir. Está. Y que no acabo de subir nada. Ahora las voy a subir cuando termine la clase. Para que sepan que eso es lo que tienen que saber para la clase que viene. Estas clases son acumulativas, es decir, yo lo que voy a ver la clase que viene va a estar basado en la clase de hoy. Y lo que di hoy, supuestamente ya lo saben. Yo no repaso el tema anterior, a lo sumo puedo hacer algún recordatorio, pero ustedes tienen que ver cada clase, lo que se vio en esa clase anterior. Sí, o sacar dudas, digamos que... Claro, pueden sacar dudas de los temas anteriores, obviamente, pero tienen que venir con las dudas y no con decir, ¿qué vimos? ¿Qué comando vieron? No, eso no, imposible. No Sí, es importante que vayan acumulando, digamos, los comandos porque es una cadena. De hecho, van a ver que después en el segundo parcial van a reutilizar todo lo del primero y así, digamos. Entonces es importante que vayan adquiriendo, digamos, de cada comando, quedarse con qué hace porque son acumulativos. Sí, y un consejo que les damos ahora y que nunca nos dan bolilla, pero se lo damos siempre, es que traten de estudiar mucho para el primer parcial, porque es el más fácil. Sin embargo, es el que tiene notas más bajas, porque se confían en que lo van a saber resolver y de repente, cuando llega el parcial, no saben tanto como pensaban y las notas más bajas son del primer parcial. Entonces, cuando van al segundo, ya perdieron, si les fue mal en el primero, ya perdieron la oportunidad de promocionar si no sacan notas altas, porque tienen que recuperar alguno. Entonces, como el primer parcial es muy sencillo en la cuestión de temas, yo les aconsejo que estudien bien la primera parte para que saquen una buena nota y además para que les vaya bien en el segundo y el tercero, porque como es acumulativo, tienen que saber sí o sí los primeros temas para poder ir avanzando en los segundos y terceros. Bien, entonces les decía, les dejé en el libro, en la filmina, la actividad para realizar.
y solamente tienen que realizar esas actividades para la semana que viene. Bueno, los dejo y subo estas filminas para el aula, así van. Y chequen también que va a estar subido en el día de hoy en algún momento ya el trabajo práctico. Ah, bien, el trabajo práctico. Vayan, sí, menos mal que me hiciste acordar. Pueden ir haciendo la parte de la instalación, de la creación de máquina virtual y la instalación de Ubuntu, que ya lo vimos. Sí, la última parte es sobre instalación de aplicaciones que no tuvimos en la clase todavía, pero pueden ir planteando la primera clase, La primera la parte. primera parte que es la clase anterior que tuvieron. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a leer un chat privado que dice. Sí, no sé si te escribió vos también, pero Russo nos mandó un mail de que se le tildó la máquina cuando puso presente, así que nos mandó fotitos en el mail, así que le pedí legajo y nombre completo, así después le marcas el presente. Bueno. Para Becerra, la máquina virtual tiene un nombre específico, lo leen en el trabajo práctico. Las filminas de la clase pasada, que fue el trabajo práctico, sí está subida. En la parte de, a ver si lo tengo abierto. No. Hay una fecha para el primer parcial aproximada que es para el 30 de mayo, 31 de mayo, 30 de mayo. Esa sería la fecha aproximada, puede ser unos días antes, unos días después, pero esa sería la fecha. Todavía no la hemos definido porque tenemos la reunión. El nombre específico de la máquina ya les dije que está en el trabajo práctico. Las filminas de la clase pasada, chicos, está dentro de... Sí, está dentro de material. De recursos, donde dice material de las clases prácticas, ahí adentro está. ¿Qué más? Profe, yo también le había hecho una consulta por privado, por un viaje Ah, que tengo sí, que hacer. Nahuel. Sí, yo. Sí, ya lo leí, Nahuel. Estaba leyendo eso y estaba viendo qué me decías. Nahuel, vos mandame un mail para que yo te tenga presente a esa aclaración tuya, pero si vas a faltar a la clase vas a estar ausente, obviamente. Pero bueno, esas son situaciones especiales que por eso me tienen que avisar con tiempo para que yo los tenga registrados. Perfecto, le mando un mail entonces sobre la situación. Claro, dale. Porque esto como se borra, yo no guardo ningún chat, nada por el estilo. Ah, hoy no voy a guardar, hoy sí lo tengo que guardar el chat, pero no. Vos sí, mandame porque un tenés mail. el presente. Tengo No, sí, de todos modos le mando un mail y demás. Sí, mejor. Voy a buscar los chats, ¿cierto? Que me tenían los presentes ahí. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, Si acumulen no más dudas para vos... la clase que viene, hagan los ejercicios. Estoy marcando el chat para no guardar todo.